Buenos días, hermano. El Señor les bendiga. Se cu- Buenos días, hermanita, que el Señor les acompañe. Gracias, hermanita. Bueno, he estado leyendo un libro muy importante, muy hermoso, que es una meditación llamada Jesús, nombre sobre todo nombre. Son lecturas devocionales de Ellen de White. ¿Ya? Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Les invito a orar. Padre amado que estás en el cielo, en esta hora, en primer lugar, te agradecemos tu infinita misericordia al concedernos, Señor, vida, salud, al darnos a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien, Señor, lo ha hecho todo por nosotros. Queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu para que tú conduzcas la reunión, las palabras y todo lo que se diga en esta hora, Señor. Bendice a cada hermano que está conectado y los que aún no lo hacen, para que tu Santo Espíritu guíe nuestra reunión. Perdónanos, Señor, nuestras imperfecciones, nuestros errores. Límpianos de toda iniquidad, de toda cosa que nos aparta de ti. Y en esta hora, Señor, queremos darte el honor de que estés con nosotros, Señor. Para nosotros es un honor de que tú nos acompañes y nos guíes. Te lo agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay un devocional. eh, si alguien lo tiene, sería maravilloso. Se llama Lecturas Devocionales de Ellen de White, llamado Jesús, nombre sobre todo nombre. Bueno, hay una personita que es mi nieta. Ustedes saben que hoy en día los jóvenes entienden más que nosotros la tecnología, ¿no? Y ella me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y comenzamos a hacer estas diapositivas que espero se vean bien, se ve bien, y poder estudiar este tema que es tan amplio, tan grande, tan maravilloso, y es nuestro Salvador Jesús. Y esta meditación se titula Jesús, nombre sobre todo nombre, y me interesó mucho poder entender, comprender el prólogo, ¿no? Cómo comienza este libro tan hermoso. Y en él dice, no es posible leer los escritos inspirados de Elena de White sin experimentar numerosos encuentros con Jesús. Conoceremos a Jesús que ella conoció íntimamente. Al leer los detalles y descripciones que ella hizo de Cristo, nos da la sensación permanente de que ella vivió centrada en Cristo. Qué hermoso haber tenido esa experiencia, hermano. Es algo que yo anhelo en el alma. Cuando nuestra hermana Elena era adolescente todavía, ella, al igual que creo que muchos de nosotros, tenía bastante equivocado el tema de la salvación, ¿no? Y sentía miedo de tener que soportar las llamas del infierno para siempre. Esto la atormentaba y por insistencia de su mamita tuvo una entrevista con un pastor llamado Levis Toxman. Él era un pastor metodista que había aceptado el milerismo. Y ella como adolescente era una creyente desolada e insegura de su salvación. Ella, el producto de esta entrevista, aprendió más del amor y la compasiva ternura de Dios que en todos los sermones y las exhortaciones que había oído antes, ¿no? Este dato aparece en Notas Biográficas, página 34. Y a partir de ese momento, la oscuridad que la asfixiaba, la creciente fe de Elena se disipó.
Su vida espiritual se transformó al contemplar a Cristo. Puso la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Ella en todos sus escritos utilizó cientos de nombres para referirse a Cristo, de quien dependía para cumplir con su llamado único. Ayer yo observaba eh, un cuadro que hay en Estados Unidos, en la casa de ella, que aparecen centenas de nombres que ella utilizó en sus escritos. Es un dato, pero extraordinario, maravilloso. Y hoy hablaremos de algunos de esos nombres. Uno de ellos, ella le llamó el portador de las cargas, basado en Isaías 41:3, que dice, porque yo el Señor soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Creo que este versículo, muchos de nosotros lo llevamos impreso en el corazón porque nos fortalece en los momentos más difíciles, por lo menos a mí me ha ocurrido, ¿no? En estas palabras Cristo habla a todo ser humano y sépalo o no, todos estamos cansados y agobiados, pues llevamos la carga del pecado y si se nos deja solo, nos aplastaría. Pero Él, nuestro Señor Jesús, que fue un ser sin pecado, tomó nuestro lugar. El Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:6. Él llevó la carga de nuestra culpa y Él sacará la carga de nuestros hombros cansados y nos dará reposo. Bueno, mientras estemos en esta tierra, no tendremos reposo porque estamos en terreno encantado, sabemos que el enemigo está siempre al acecho, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús también llevará la carga de congoja y pesares que tenemos cada uno de nosotros en nuestro ser más íntimo y nos invita a confiarle todos nuestros cuidados. Y esta frase, esta oración me emociona porque dice que Él nos lleva sobre su corazón. Otro nombre que estudiaremos hoy, que se encuentra también en este libro, se llama la vid viviente. Y comienza diciendo que cuando descuidamos la oración secreta, nuestra fe se debilita y muchas veces nos olvidamos de las promesas que Jesús nos hizo. Sin embargo, la fe verdadera reclama y se aferra a la bendición prometida antes que ésta se realice. Debemos creer que recibimos la bendición porque nuestra fe ya se apropió de ella. Esto aparece en Marcos 11:24. Y nos insta a creer lo que pedimos. Por supuesto que si está de acuerdo con la voluntad de Dios, quien siempre quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces, hermano, cuando estamos con problemas muy grandes y parece tan difíciles de resolver, pareciera que lo que yo quiero, lo que yo le pido al Señor, pareciera que Él no me oye porque no me lo concede. A veces somos muy apurones en esperar una respuesta. Y el tiempo más apropiado para ejercer la fe es cuando nos sentimos desprovistos del Espíritu Santo, cuando estamos atravesando por momentos difíciles. Entonces es el momento para dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. Por eso debemos orar mucho en secreto, porque Jesús nos ha prometió. Él dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y si queremos crecer y florecer, debemos absorber continuamente savia nutriente de la vid viviente, porque separados de la vid no tenemos fuerzas ni frutos. También tenemos otro nombre, otro nombre que aparece en nuestra meditación de hoy, y este nombre es un nombre que todos ya entendemos, ¿no? Que todos ya conocemos, por lo menos la mayoría. Y ese nombre
dice que es el autor de nuestro ser. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por lo que leemos en la palabra del Señor, que somos hijos de un creador, de un padre creador preocupado de nuestro bienestar. Él es el autor de nuestro ser. Y en Hechos, capítulo 17 verso 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos. Esto lo relaciona ella lo compara, digamos, con la labor que tiene un hombre de la tierra, el que ara la tierra, el que le gusta cultivar, el que ya está en el campo, el sembrador. Al arar el suelo, al disciplinar y sojuzgar la tierra, se pueden aprender lecciones maravillosas y continuas. Nosotros ahora que estamos viviendo en el campo, hemos ido aprendiendo paso a paso, porque éramos de la ciudad, como la mayoría de ustedes, y cuando uno llega al campo, es muy poco lo que sabe. Dios a nosotros nos bendijo con una persona que apareció en nuestro campo, con un animalito comiendo pasto ahí, y según él lo había invitado el vecino del frente, como nuestro terrenito estaba vacío, todavía no veníamos a vivir acá. eh, este señor tenía su animalito pastando ahí y conversando con él llegamos al acuerdo de que él siguiera trayendo su animalito mientras nosotros eh, nos veníamos a vivir a este sector. Él aceptó y, y aprovechó la tierra, aprovechó todo lo que él tenía en su experiencia, ¿no? Su experiencia como labrador. Y bueno, después cuando ya nos vinimos a vivir acá, llegamos a un acuerdo con él y él es un mediero, un señor que trabaja la tierra, pero no tiene la tierra. Y nosotros teníamos la tierra. Así que este regalo del cielo para nosotros, porque siempre pensamos qué vamos a hacer cuando lleguemos al campo, no sabemos nada, decía mi esposo, toda una vida en una oficina. Pero este señor vino y hasta ahora ha sido una bendición para nosotros y nosotros para él también, porque hemos desarrollado una relación muy hermosa, donde él poco a poco ha ido aceptando que todos los frutos de la tierra no son solamente producto del labrador, sino que todo viene del cielo. Y él ha tenido experiencias muy hermosas en relación a esa porque Dios le ha mostrado su poder. Y nadie pensaría en establecerse sobre un terreno sin cultivar y esperar que de repente produzca una cosecha, ¿no? Hay que poner fervor, diligencia, trabajo perseverante en el tratamiento de la tierra antes de sembrar la semilla. Así que en mi caso personal, me he chasqueado porque he plantado algunas cosas así nomás. Y en el campo la gente tiene sus costumbres, tiene sus creencias, y a mí me ha llevado a investigar. Se basa mucho en la luna, ¿no? En qué periodo está la luna. Y efectivamente hay toda una historia científica en eso, y que se relaciona con el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y así es con la obra espiritual en el corazón humano, ¿no? Quien quiera beneficiarse con el cultivo del suelo debe dedicarse, este suelo estamos hablando de nosotros, tiene que dedicarse a estudiar, ¿no? A estudiar la palabra de Dios en su corazón, a estudiar las palabras inspiradas que el Señor tiene en el espíritu de profecía. Y es una mina, pero inagotable. Y a medida que vamos estudiando, encontraremos que el barbecho del corazón ha sido roturado y por la influencia subyugadora del Espíritu Santo nosotros podemos empezar a tener frutos, ¿no? Y a menos que el terreno sea objeto de arduo trabajo, no rendirá una buena cosecha, ¿ya?
En el terreno del corazón de Dios, en el terreno del corazón, perdón, el Espíritu de Dios debe trabajar en él para refinarlo, disciplinarlo y antes que pueda dar frutos para la gloria de Dios. En nuestro caminar cristiano diario, muchas veces también nos chasqueamos porque no vemos frutos, pero a veces no vamos completamente a la fuente de donde vienen esos frutos, ¿no? Eh, en el caso de la tierra, el suelo no producirá su riqueza cuando sea trabajado por impulsos. Necesita una atención seria y diaria. Yo habitualmente le pregunto a este señor, ¿por qué pasa esto? Mire cómo está creciendo. ¿Qué pasa ahí? Él me va explicando, porque es un hombre que desde muy pequeñito trabajó la tierra y siempre se ha dedicado a eso. Y yo le doy gracias a Dios por él y oro por él porque él no está muy bien de salud, eh, es muy asiduo a los medicamentos y todas esas cosas. Nos ha costado que él entienda eso, pero de a poquito él va comprendiendo de que el Señor tiene cosas más maravillosas para él y ha ido entregando poco a poco su corazón al Señor. Entonces, así como el suelo necesita una atención seria diaria, debe ser arado frecuentemente y profundamente con el fin de mantenerlo libre de las malezas que se alimenten de la buena semilla sembrada. Así preparan también la cosecha quienes aran y siembran. Nadie necesita ser un obstáculo en el terreno en medio de restos de triste naufragio de su esperanza. Aquí va comparando nuestra hermana Ellen la labor de la tierra con nuestro corazón, con nuestra vida diaria. La bendición del Señor descansará sobre quienes así trabajan la tierra, aprendiendo lecciones espirituales de la naturaleza. Al cultivar el suelo, el obrero sabe poco de los tesoros que se abrirán delante de él. Si bien es cierto que no debe despreciar la instrucción que pueda recibir de quienes tienen experiencia, ni la información que puedan impartir los hombres inteligentes, debe obtener lecciones por sí mismo. El cultivo del terreno demostrará ser una educación para el alma. Hermano, es maravilloso cómo en cada detalle del cultivo de la tierra, Dios nos va mostrando su poder, su misericordia, su amor. Y es grandioso todo esto porque yo tengo una nieta pequeña que a ella le encanta andar plantando, cortando maleza, sacando, queda toda sucia, pero le gusta eso. Y yo veo en ella, como dice el Señor, si no fueras como niño, ¿no? Yo veo en ella que Dios se manifiesta en el sentido de animarnos a nosotros, que somos mayores, ¿no? Sabe muchas cosas ya y le encanta andar con los gatitos, los perritos. Es algo muy bonito que los niños viven en la experiencia del campo. Y el Señor que hace brotar la semilla y la cuida día y noche, y el que da poder para que desarrolle esta semilla, también no olvidarnos que es el autor de nuestro ser, el Rey del cielo. Y él ejerce un cuidado e interés mayor hacia sus hijos. Cuando nosotros vivimos en la ciudad y tenemos los medios como para comprar las verduras, las frutas, esas cosas, los compramos de una manera tan natural que en mi caso, por tantos años, yo no valoraba tanto el trabajo del campo, ¿no? Mientras el sembrador humano está sembrando la semilla que mantiene nuestra vida terrenal, el sembrador divino plantará en el alma la semilla que dará fruto para vida eterna. Este texto está sacado de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 65-66. Y nos hace una pregunta, una reflexión. ¿Está lista la tierra de mi corazón
para la semilla que el divino sembrador desea sembrar en mí hoy. Muchas veces, hermano, yo no tengo, o tal vez ninguno de nosotros, alguno de nosotros, está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Vivimos a veces el día a día con nuestros problemas, con nuestras cuitas, con nuestras necesidades propias del ser humano y en en esta tierra, ¿no es cierto? A veces vemos el cielo tan lejos, ¿no? Eh, y yo cuando leo los escritos de Ellen White me emociono, hermano, porque ella vivió tan aferrada a Jesús, tan aferrada. Dios le mostró tantas experiencias hermosas, se manifestó a ella de una manera extraordinaria y que un ser humano, ¿cierto? Como somos nosotros, haya vivido esa experiencia es para no dudar. Yo he tenido por mucho tiempo eh, el deseo de conocer más de Cristo y he leído muchas obras de ella y en cada una veo la mano del Señor, en cada una veo que Jesucristo nos ama tanto, hermano, tanto, tanto. Y, y a veces en mi corazón yo no amo tanto a Dios porque siento que no estoy haciendo su voluntad y eso me produce tristeza. Pero el Señor viene nuevamente con su Santo Espíritu y vuelve a tocar mi corazón y a decirme que no me preocupe. Él es mi libertador, que ese es el nombre que ella le ha dado también en sus escritos, el libertador. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el Dios de su fuerza, ¿no? El cristiano debe ser recto mientras habitas con los corruptos y los traidores. Se ha tocado estos temas muchas veces en las madrugadas y en muchas personas que están interesadas en los acontecimientos finales. Se escribe mucho, se publica mucho sobre la condición del mundo y por qué no decirlo sobre la condición de la iglesia nuestra también, ¿no? Y al tener un corazón fiel a Dios y estar imbuido de su espíritu, tendremos motivos para entristecernos mientras estemos rodeados de infractores de los mandamientos que están de parte del gran rebelde al haber renunciado a su lealtad al Dios del cielo. Nos entristece muchas veces ver la obra del enemigo tan latente, tan fuerte, tan palpante en estos últimos tiempos. Siempre ha sido el deseo del enemigo dañar a la creación de Dios, a los hijos de Dios. Pero hoy en día es mucho más latente ver los hechos que abundan en iniquidad. Por lo tanto, hay una poderosa razón para estar alerta y ser diligentes y fieles al servicio del Maestro, para que podamos representar correctamente la religión de Jesucristo. Muchas veces, todas estas situaciones complicadas que vivimos y que vemos, y que a veces nosotros somos parte también, eh, nos desanima, nos entristece, pero no debemos olvidar que es parte de un plan que el enemigo quiere tenernos presos ahí, ¿cierto? En todas partes el soldado cristiano oirá las conspiraciones, traiciones y manifestaciones rebeldes de quienes invalidan la ley de Dios. Esto debería aumentar su celo para actuar como un fiel centinela de Dios y no escatimar esfuerzo para que las almas se alisten bajo el estandarte manchado
con sangre del príncipe Manuel. Cuanto más sea densa la oscuridad moral, más ferviente debe ser el esfuerzo por andar con Dios, para que su luz y poder se reflejen en los que están en tinieblas. El amor de los cristianos auténticos no se enfriará porque abunde la iniquidad. Eh, yo he escuchado muchas veces peticiones, y también yo lo he hecho, ¿no? Por nuestros seres queridos, nuestros familiares más cercanos y más lejanos también, que no andan en los caminos del Señor. Y ahí es cuando necesitamos la sabiduría del cielo, ahí es cuando necesitamos recordar cómo Jesús creció en un ambiente tan adverso y pudo salir triunfador. ¿Por qué? Porque estaba tomado de la mano de su Padre. Tenemos solo un breve tiempo para apresurar la guerra y entonces vendrá Jesús y esta escena de rebelión terminará. Nos esperan muchas más, hermanos. Escenas terribles si el Señor nos llama al descanso antes. Y como nunca antes debemos ofrecerle resistencia al pecado. Y no al pecado de los demás, a mi pecado, a mi lucha personal. Y sabemos que los poderes de las tinieblas están ahí siempre y apuntan a nuestro carácter, porque eso es lo que el Señor va a querer de nosotros, un carácter santificado, no el carácter deforme que aún muchos de nosotros tenemos. Y el tiempo demanda actividad enérgica y decidida de parte de los que creemos la verdad presente. Los tiempos son rápidos, ¿no es cierto? Los acontecimientos finales son rápidos, dice ella, y lo dice la palabra del Señor. Y esto deben enseñar nosotros debemos enseñar la verdad por precepto y por ejemplo. Muchas veces el precepto, o la palabra, el consejo, la recomendación hacia los demás eh, es muy bonita, pero el ejemplo dice más que mil palabras. Nuestro ejemplo, eh, a veces nuestro ejemplo no es el mejor. Por eso debemos estar tomados de la mano eh, de Jesús, porque Él finalmente nos va a librar. Y si el tiempo de espera para la llegada de nuestro libertador parece largo, si estamos agobiados por las aflicciones y desgastados por el trabajo, nos ponemos impacientes y deseamos que termine nuestra comisión pronto. Y va a terminar, porque Jesús nos va a liberar. Y esta liberación honorable de la guerra, recordemos y permitamos que el recuerdo impida cualquier murmuración que Dios nos ha dejado en la tierra para que hagamos frente a tormentas y conflictos. Cuidado, porque a veces nosotros decimos, o he escuchado yo, ¿no? Que los hijos de Dios no van a sufrir. De hecho, por el pecado ya estamos sufriendo mucho tiempo. Desde que nacemos estamos sufriendo. Nacemos llorando. Pero en este caminar con el Señor, Él promete perfeccionar el carácter de nosotros para llegar a conocer mejor a Dios, nuestro Padre, y a Cristo, nuestro hermano mayor, y para trabajar por el Maestro y ganar muchas almas para Cristo. Y para reflexionar en el tema del libertador, leemos: el antagonismo de los que odian el cristianismo aumenta mi celo con compartir el Evangelio para que hasta los burladores tengan la oportunidad de ser salvos. Hermanos, seremos burlados, seremos menospreciados. De hecho, muchos de nosotros lo hemos sido. Pero esto nos debe instar
a amar a esas personas y orar por ellas. Todos somos hijos de Dios, aun aquellos que nosotros creemos que nos han hecho mucho daño. Yo conversaba con una persona hace unos días y esta persona llevaba mucho rencor en su corazón hacia un familiar. Y yo le decía, pero tú eres cristiano, tú debes pedir al Señor que saque de eso de tu corazoncito porque te hace daño. Y esa persona decidió conversar con ese familiar con quien tenía problemas y logró, conversábamos un día y logró sacudirse de esos dolores del corazón y sentirse liberado. Y esos dolores del corazón muchos de nosotros los llevamos, hermano, porque sabemos que hay un enemigo poderoso que está siempre tratando de desanimarnos, de hacernos ver que estamos mal o que los demás están mal. Y a veces nos centramos en esas cosas más que en las promesas del Señor. Y para ir concluyendo, voy a leer Colosenses 3 23 y 24 y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos a un Dios vivo, a un Dios que pasó por todas las tribulaciones que pasa un ser humano, pero que triunfó gracias a la unión que tenía nuestro Señor Jesús con su Padre. Y esa es la unión que Él desea de nosotros. Oremos, hermanos, antes de pasar a los comentarios y pedidos. Amoroso Señor, infinitas gracias te doy por esta mañana, por este tema tan hermoso que nos has permitido estudiar. Recordar que no estamos solo en esta tierra, Señor, que tenemos un Dios poderoso que está preocupado de nosotros, está preocupado de nuestro desarrollo como persona, está preocupado de nuestras necesidades, de nuestras deficiencias, de nuestros sueños. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, maravilloso y real, que nos ha dado tanto amor que nos dio a su Hijo maravilloso a que viniera a esta tierra a vivir y a sufrir con la misión más grande que el ser humano ha podido palpar a través de los siglos, la misión de salvar las almas para el reino de los cielos. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque te preocupas de nosotros, seres tan pequeños comparado con tu inmensidad, seres tan pecadores comparado con tu santidad, Señor. Queremos imitar a Jesús, nuestro modelo perfecto, y que Él pueda habitar siempre con su Santo Espíritu en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos motive y siempre nos inste a entender que no estamos solos, a entender que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros y que quieres lo mejor. Luego por cada uno de nuestros hermanos que están conectados, por las necesidades de cada uno también. Lo agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.